adopten esa posición. Entonces, en este texto, investigación en arquitectura, la doctora Leticia Peña está aquí conjuntando una serie de textos de maestros y de alumnos. Entonces, esa es la riqueza, que aquí estamos ya en el producto de este plan de estudios que nosotros tenemos y que la verdad que yo cada vez que lo leo y cada vez que lo comparto, pues suena así como medio raro, me enamoro más de él, ¿verdad?, de ese plan de estudios. Y por último, también tenemos otro texto muy interesante que la coordinadora es la doctora Marisol Rodríguez Sosa, junto con el doctor Sergio Peña del COLEF. Este es el resultado de también un ejercicio muy importante, entre dos instituciones. Se hizo este seminario entre el Colegio de la Frontera Norte y entre o sea, que estuvo a tanto el doctor Sergio Peña, pero quien tuvo la iniciativa de hacerlo fue la doctora Marisol Rodríguez Sosa, y bueno, ella está presentando este texto después, y la verdad es que surgen muchas aportaciones en este título que es Planeación Urbana y Regional, Teoría y Práctica. Entonces tenemos 3 textos que la verdad así se antojan muy interesantes y que quisiéramos compartir a ustedes, de que pues su contenido el mayor detalle lo van a tener cuando accedan a cada uno de estos textos. Yo quisiera en este momento entonces plantearles que primero se hará la presentación del libro de la doctora Leticia Peña, Investigación en Arquitectura. Voy a ceder la palabra pues a quien lo va a comentar. Después se estaremos presentando el libro Complejidad y la complejidad y la participación del doctor Gustavo Romero, y lo estará presentando el maestro Jesús Gámez, y posteriormente tomará la palabra Marisol Rodríguez Sosa, la doctora Marisol Rodríguez Sosa, para ella plantearse, pues plantear lo que es la propuesta de su texto. Cedo entonces la palabra al doctor Ramón Moreno Murrieta, quien va a comentar el libro de la doctora Peña. Sí, muy buena tarde. Agradezco la invitación de la doctora Leticia Peña Barrera a hacer este comentario al libro que se llama Arquitectura, Habitabilidad y Sustentabilidad. Para ello me he permitido recrearlo a nivel fotográfico y a nivel de tipo etnográfico, cosa que agradezco al doctor Herrera su valioso apoyo en la técnica. La siguiente, Luis, por favor. Voy a empezar con la pequeña introducción para hacerlo más concreto, ya que tenemos 3 valiosos libros, como lo comentó la doctora Maicot, y en el cual pues he hecho una pequeña reseña a los capítulos. Voy a tratar de ser lo más sintético. Ustedes podrán ver que el contenido ahí en su pantalla es el contenido, es una pequeña introducción al libro y finalmente los 3 ejes temáticos que componen bajo esta composición fotoetnográfica para ir ilustrando, dando un resumen para cada uno de ellos. Bien, empiezo con composición física que se modifica en la manera en que los mismos intervienen para dar paso a un nuevo mundo, donde la naturaleza y el medio ambiente se ven trastocados por las constantes actividades que son objeto, y en la cual se desmenuzan como si fueran fragmentos algunos elementos espaciales para modificar en forma sustantiva el espacio donde se establecen los grupos. Ante ello, los diversos hechos sociales, arquitectónicos, culturales, económicos, urbanísticos y ambientales son testigos silenciosos de cada cambio, donde hasta el más pequeño rincón se ve influenciado por las condiciones en las que se ve expuesto en las intervenciones, sobre todo en las de tipo arquitectónica, en las que se exponen y que no se alejan de las mismas la vivienda, la calle, la plaza, los centros comerciales, la infraestructura y el equipamiento urbano, en las que convergen las actividades cotidianas de los citadinos, además de quienes toman las decisiones para dar una vida diferente a la vida urbana.
En este caso, llega a mis manos el texto Investigación en Arquitectura, Habitabilidad y Sustentabilidad, un armonioso libro donde se coordinan los esfuerzos de docentes y estudiantes del área de bioclimatismo y medio ambiente de la Academia de Investigación y Crítica de la Licenciatura en Arquitectura, cuyas relatorías nos introducen al maravilloso mundo de las relaciones entre sus conceptos claves, la habitabilidad y la sustentabilidad, y el medio ambiente, donde se tejen las principales formas de entender estos indicadores, los cuales son los ejes conductores para comprender las particularidades que se gestan en el territorio, el cual se es modificado sustancialmente por el ser humano. En ese entonces se inicia prácticamente 3 ejes temáticos. Se inicia el abordaje con el trabajo de Jesús Gámez, denominado diseño participativo y habitabilidad, donde se crean explicaciones importantes en relación a la vivienda, espacio habitable y los elementos que identifican al diseño. En ese trabajo se recurre a esta combinación de indicadores propios que permiten hacer una lectura digerible de la relación con la habitabilidad, donde se mencionan los usos y prácticas como aspectos centrales en la integración de los factores de realizar vivienda sustentable, y la cual los sujetos que harán uso de ella sean también parte importante de su diseño y edificación. Enseguida nos movemos, la siguiente, Luis, ¿sí? Nos movemos a otro trabajo que se expresa en la pluma de Guillermo Ordóñez Hernández, en la cual el investigador aproxima su estudio a la importancia de entender la importancia y características de la habitabilidad y la vivienda como parte de la realidad en la que se circunscriben los individuos en distintos espacios urbanos. Ordóñez hace una relatoría de estas características fundamentales de la habitabilidad como parte de la enseñanza en la Escuela de Arquitectura, y la apremiante necesidad de considerar el espacio, los usos y las prácticas que se debe tener en cuenta la vivienda como el centro donde la interacción humana se realiza. El tercer trabajo de ese texto nos envuelve a un estudio de caso en concreto, la seguridad y vulnerabilidad del medio en donde se asienta una escuela primaria, y cómo los conceptos de riesgo se vuelven indispensables en la labor arquitectónica, y su relación con el entorno, pues, se convierten en elementos básicos para entender la inserción de las condiciones en las que se expone una institución educativa donde sus actores principales son los niños. En esta situación, la investigación de Guillermo Daniel Rojas Contreras nos conduce en forma clara y precisa a volver nuestros ojos hacia esa población que merece estar en buenos espacios construidos, que son los niños y niñas de una escuela primaria. La organización y distribución de aulas, baños, canchas, tiendas, entre otros, que permitan establecer una interacción adecuada a las condiciones del lugar. La lectura del texto se va volviendo más interesante en la medida que se llegan a los distintos trabajos que se agrupan en el mismo. Los anteriores descritos organizados en el eje de habitabilidad para llegar inmediatamente al segundo hilo conductor externado en el título de sustentabilidad. Para abrir boca, en este eje, el trabajo de Luis Carlos Herrera Sosa permite abordar la importancia del medio ambiente bajo los conceptos de clima, bioclima y estrategias arquitectónicas, en donde nos envuelve en esta explicación de los elementos que identifican la postura y enfoque de un lugar como Ciudad Juárez, cuyas condiciones geográficas forman parte de una región de contrastes, apunta en su trabajo Herrera Sosa. Además, incluye las condiciones climatológicas y su relevancia al organizar y clasificar el territorio de Juárez partiendo de estos elementos, donde se destacan, por supuesto, la diversidad y cambios que se presentan en algunas zonas de la ciudad, y además resalta la importancia de considerar el medio ambiente partiendo precisamente de la sustentabilidad que se origina en la misma y a partir de realizar un análisis fundamental de sus particularidades. Seguimos adentrándonos en este libro, en este hilo conductor del análisis del texto con el trabajo de Judith Gabriela Hernández Pérez, donde su acertada intervención con su estudio del modelo para la edificación sostenible de las zonas áridas del norte de México, cuyos emblemas parten de una revisión y propuesta para entender cómo se puede llevar a cabo este modelo en relación del hombre y su intervención arquitectónica con las condiciones del medio ambiental.
En este trabajo se plantea una importante reflexión de entender la sustentabilidad como una variable a medir en las interacciones del ser humano con el medio ambiente. En una tercera intervención en este eje conductor, el trabajo de Leticia Peña Barrera hace su aparición en un escenario donde se debe analizar el medio ambiente y su relación con los espacios urbanos, en donde los escenarios que se construyan deben partir de una adecuada observación de sus actores. El título de su trabajo, Impactos ambientales en la periferia de Ciudad Juárez, pobreza y contaminación, nos conduce necesariamente a reflexionar cómo los grupos sociales con menos recursos se vuelven vulnerables. Peña Barrera explica cómo las condiciones urbanas de la periferia manifiestan distintos hechos y por ende consecuencias en la relación sustentable con el medio ambiente, donde se establecen colonias y barrios pobres. La periferia no solamente es un símbolo de distinción en la caracterización urbana, donde ciertos grupos la conformaban, sino todo lo contrario, una propuesta nueva para entender la estructura que se modifica sustancialmente en las ciudades. La historia entonces se va volviendo más específica en este texto. La realidad se circunscribe en un tercer hilo conductor, los edificios de la ciudad y la sustentabilidad, donde se tejen otros trabajos para especificar estas dinámicas en el espacio de la arquitectura. Las investigaciones en esta sección del libro se orientan en los siguientes términos. El primer caso está expuesto por Jesús Javier Estrada Hernández en su título Evaluación del sistema constructivo del edificio Los Ojos de Dios de Ciudad Juárez, en donde reflexiona de la importancia de introducir elementos sustentables en un edificio con singularidad característica, donde el uso de materiales como el ladrillo, el vidrio, el concreto, forman parte de identificar las condiciones y sobre todo los usos que se establecen en un edificio cuyos elementos constructivos permiten identificarlo como requisito fundamental en relación hombre-sustentabilidad. La ciudad, como parte de la estructura social en donde se desarrolla diversas acciones, tiene que considerar el medio ambiente como elementos fundamentales en la modificación de los ecosistemas y por tanto de la vida armoniosa de la naturaleza. En el segundo trabajo de esta tercera sección del libro se incluye el trabajo y la visión de Eric Saúl Olivas Villalobos, en el cual versa sobre la evaluación del diseño pasivo del edificio A de Ciudad Universitaria de UACJ, en donde su investigación permite comprender la relación entre el medio físico donde se construyó este complejo educativo en un territorio a veces inhóspito para algunas personas, pero para otras representa un reto ante las diversas condiciones climatológicas predominantes ahí. El trabajo precisamente consiste en explicar los elementos que incidieron en los procesos de construcción, puesto que en esta zona se modifica sustancialmente el lugar con la llegada de Ciudad Universitaria. Un artículo bastante elocuente en la descripción de la importancia de vincular a la ciudad, su crecimiento, expansión y por lo tanto la modificación de los elementos sustentables del territorio. En un tercer estudio del lugar alejado de la ciudad, como es el caso del trabajo anterior, volvemos a otro también importante y el cual se expresa en la pluma de Roberto Martínez Quesada, donde su observación es un ingrediente importante al describir y explicar la perspectiva bioclimática del edificio Gardier o bola de nieve, como se le conoce en la Vox Populi en Ciudad Juárez, en donde sus principales elementos constructivos imposibilitan su funcionamiento en un lapso de 19 años. La labor analítica de Martínez Quesada estriba en visualizar una estrategia que, de acuerdo a las condiciones actuales de la sustentabilidad y el bioclimatismo, puedan contribuir a hacer en este edificio en abandono uno que pueda, ¿por qué no?, ser un icono simbólico en la vida urbana de esta ciudad fronteriza. Finalizamos el recorrido con el trabajo de Carolina Quizón Valverde, titulado Beneficios del panel Perform Wall en el Museo de la Rodadora, en el cual hace hincapié, de acuerdo a los objetivos principales de este tipo de edificios, la aplicación de un material adecuado a la estructura del mismo y en el cual se visualiza una importancia en la arquitectura, el empleo del panel Perform Wall, que permite una mayor funcionalidad en la reducción de energía y equilibrio ambiental en los edificios urbanos. Este estudio explica concretamente cómo se llega a describir en forma analítica el mejoramiento del hábitat. Así entonces, esta obra producto de investigación es altamente recomendable para ser consultada.
no solo en los programas de arquitectura, sino en todas aquellas instituciones que intervienen en el mejoramiento del medio ambiente, el habitar y hábitat de nuestra ciudad. Felicito ampliamente a la coordinadora doctora Leticia Peña Barrera y al equipo de autores que integran esta magnífica obra, al personal del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte por la difusión a estas grandes obras que hoy se presentan. Pues enhorabuena, ustedes han podido ver aquí algunos recorridos también fotográficos con los que terminamos estos 3 ejes que incluyen la obra, y esta, bueno, fue una aportación mía y una dedicación para los colegas y autores pues que se circunscriben en este libro. Pues agradezco también la invitación de la doctora Elvira Maicot a esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moreno. Bien, voy a ceder la palabra a Javier, uno de los autores también de uno de los capítulos, para que pues nos comparta un poco su experiencia. Bien, muchas gracias. El proceso de este proyecto implicaba 3 retos. Uno era hablar sobre temas de bioarquitectura, cosa que pues nos sentimos cómodos porque acabamos de terminar la materia con el maestro Luis Carlos Sosa, taller de bioclimatismo, entonces nos empapamos de esa información. El otro era hacer un análisis sobre un edificio que cumpliera con los lineamientos del bioclimatismo, y para eso utilizamos el lineamiento del proceso LEED, aunque no estamos muy de acuerdo con lo que esto implica, porque el costo tan alto pues prácticamente es como un cliché, un estatus económico. Y el otro era redactar la investigación en un texto científico, y eso fue lo difícil. Esto se gesta en la materia que cursé con la maestra justamente aquí a mi lado, la doctora Peña, y digo que fue difícil porque el primer borrador que entregué, la respuesta de la maestra fue que parecía una nota del 44, ¿no? El 44 es un canal local aquí de noticias, entonces ese fue el reto mayor. Pero ya haciendo la investigación y todo, y siguiendo lo que habíamos aprendido en las materias previas, encontramos que, pues sí, que el edificio de los Ojos de Dios Asociación Civil, que es un orfanatorio, pero muy, muy especial, porque alberga a niños con capacidades diferentes y niños pues en situaciones difíciles. Lo primero que encontramos es que sí, la edificación cumplía con lo básico que aprendimos en bioclimatismo, que era la orientación y los materiales a usar, el proceso constructivo desarrollado por el maestro Pedro Pérez y también nuestro querido maestro Javier Terrazas, el muro trinchera, pues nos daban esa resistencia térmica que requerían, ¿no? La orientación era también crítica. Los otros sistemas que se emplearon, los tratamientos de agua, se usaban al máximo porque tienen un biodigestor que toda el agua residual negra y gris se procesa y se usa para riegos. Hicimos también otras mediciones y pues coincidían con lo que establece la sustentabilidad. Un poquito ahí encontramos algunas mejoras que se pudieran dar en la cubierta, pero básicamente el resultado nos orilló a determinar que el edificio cumplía con lo que se establecía. Y pues dejamos el material un tanto inconcluso para posibles investigaciones futuras. Es cuanto. Bien, pues para terminar el círculo de esta obra voy a ceder la palabra a la doctora Leti Peña para que ella pues también nos comparta esta experiencia que la verdad yo le agradezco, ¿no? Porque una cosa es aproximar a los estudiantes a que conozcan la realidad y otra
pues animarlos a su manera. Ya ven cómo animó ya a Javier, pero lo animó y aquí está el artículo de Javier, así que bien, te cedo la palabra, Leti. Bueno, la idea de iniciar una colección, porque incluso la idea es tener una serie de libros que vayan retomando el trabajo que hacen los estudiantes en el seminario de investigación, en muchos seminarios que lleva la carrera, aproximadamente 7. Surge cuando cambié la estrategia de que el seminario 1 fuera solamente hacer un protocolo de investigación y que mejor terminaran haciendo un artículo, y eso creo que los ha animado más a tratar de entender qué es la hipótesis y tratar de entender qué es el objetivo y todos estos aspectos que se dificultan cuando no podemos concretizarlos, sino que se quedan en abstracto. Y esa fue la intención, pero después veía tan buenos trabajos que decía, es una lástima que no se puedan llevar a difundir, y sobre todo el entusiasmo de Javier, que a pesar de la observación, porque a veces inician escribiendo como si fuera un texto de lo que leen en el periódico, ¿no? E insistir un poco en profundizar más, en apoyarse. Él realmente hace un excelente trabajo de investigación, de cálculo del ahorro energético que tiene el edificio Los Ojos de Dios. Entonces es realmente el esfuerzo que los alumnos iban concretizando en nuestros artículos, pues buscar que se difundieran, y la colaboración de diferentes maestros y compañeros de la UACJ en este caso, para complementar la visión pues de un investigador como académico y la aportación de los jóvenes. Entonces la idea es pues seguir compartiendo. Ya hay un segundo libro ahorita también en proceso del seminario 3, y queremos seguir ampliando esta oportunidad porque creo que los jóvenes pues ven de alguna manera mejor o entienden mejor los aspectos de la investigación. Y quiero cerrar la presentación del libro con una frase que puse en la introducción, porque este libro tiene una dedicación muy especial. Es a la memoria de nuestro maestro Javier Alonso Terrazas Pérez, quien dedicó su vida durante más de 40 años a la enseñanza de la arquitectura, a la aplicación de principios bioclimáticos, y contribuyó de manera altruista con sus conocimientos y asesoría a proyectos de beneficio social a la comunidad juarense, entre ellos el proyecto de Los Ojos de Dios que hace el análisis Javier. Y también hay esta secundaria que mencionaba, es un trabajo anterior a la generación de Javier. Es un joven que trabaja como maestro en la primaria, y pues se interesó aportar con su trabajo de investigación a su ejercicio como docente en esta escuela. Entonces cada uno de ellos encuentran el tema de su interés. Es un trabajal realmente, porque hay que leer todos los trabajos y hay que poderlos revisar bien, pero ellos eligen la temática y eligen pues algo que les interese para poder sacar el artículo, y creo que es pues una excelente oportunidad poder difundir los trabajos de este libro, y pues se los recomiendo ampliamente. Como diría alguien que conozco muy bien, nos quedó muy bien. Muchas gracias a todos. Y bien, ahora yo también quisiera decirles que tenemos el honor de que esté con nosotros el doctor Gustavo Romero, y que pues haya aceptado el presentar ante nosotros su libro, La complejidad de la participación en la producción de la arquitectura y ciudad. Entonces, pues, doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí en el seminario, y luego también, además, regalarnos pues la oportunidad de tener el texto aquí también entre nosotros. Entonces cedo la palabra a Jesús para que haga la presentación del libro, que aquí lo tienen y que lo van a conocer. Buenas noches a todos. Para mí los libros han sido una aventura desde hace muchos años. En mi vida me han acompañado. Recuerdo, aún tengo muy marca. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? ¿No? Así sí.
¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, perdón. Para mí los libros han sido toda una aventura, me han acompañado a lo largo de mi vida. A veces es lo único que me ha acompañado. Recuerdo a los Tres Mosqueteros de Dumas en la infancia y adolescencia, y de ahí cada uno de ellos pues ha constituido algo importante y ha formado parte de mi vida y me ha ayudado a formar mi pensamiento, y finalmente termina siendo o ha influenciado en determinar la persona que soy. Este texto, como algunos otros que conozco del doctor Gustavo Romero, son y han sido toda una aventura, ¿no? En este caso, la aventura de este texto me llevó al Distrito Federal a la presentación en un lugar de me parece que era de la UAM o era de la UNAM. Era de la UNAM, donde tuve la oportunidad de estar del Politécnico, sí. En el centro histórico, y tuve la oportunidad de estar en presencia de los autores y escucharlos de viva voz comentar el texto. De ahí tuve también la oportunidad de colarme, como suelo hacerlo, a una comida bastante diferente, donde era comida tradicional y comimos chapulines y gusanos de maguey y cosas que yo pensé que solamente se comían en las películas, como cocodrilo y perdiz, etcétera. Compartiendo la comida con ellos y escuchándolos decir cosas, me di cuenta de que estaba en presencia de voces bastante autorizadas en relación a la temática de la producción social de lo habitable, ¿no? Estas voces, algunos las han calificado, y digo textual, de anacrónicas, es decir, de como si añoraran el pasado, o como si preocuparse por lo social, espacial, habitable fuera una moda ya pasada, y la vanguardia en arquitectura estuviera bastante alejada de pensar de este pensamiento. Yo sostengo, y el libro también participa de estas ideas, que la verdadera vanguardia en arquitectura se encuentra en la participación, ¿sí?, en la producción social de lo espacial habitable, que no es una moda, sino es toda una serie de toda una serie de ideas que pudieran considerarse una epistemología que nos serviría para refundar y repensar la arquitectura y el modo de hacer la arquitectura en su totalidad, ¿sí? El texto escrito a 8 manos, pues son 4 autores. Los voy a leer: Rafael López Rangel, Francisco Platas López, Gustavo Romero Fernández y José Udgar Salceda Salinas, en el orden de que aparecen en el texto. Sostiene 3 premisas fundamentales en su desarrollo, ¿sí? La idea de transdisciplinaridad, no multidisciplinaridad, no interdisciplinaridad, sino transdisciplinaridad. Humberto Eco nos invita a pensar que el arquitecto es el último de los humanistas, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros, como lo diría hace 2000 años un pensador, tenemos que saber no solamente, tenemos que abandonar un poco la fascinación por lo estético y por lo formal, e introducirnos de nueva cuenta a la cultura, al cine, a la literatura, pero también a la antropología, a la sociología, a la etnología, a la filosofía. Debemos ser pensadores completos, porque solo así podemos abordar problemáticas tan complejas como lo representa el hábitat actualmente. Solemos pensar los arquitectos que una vivienda de interés social puede ser el tema más simple, y quizás es de lo más complejo. La segunda premisa es la preeminencia del actor social, y reitero, no es por una moda, sino es entender que la ciencia tiene implícito un compromiso social. El hombre debe estar al centro de esto, y no es una declaración en el orden de politiquería, pero sí es una constituye una auténtica postura política, ¿sí? El arquitecto no puede estar, el que trabaja en la transformación de lo habitable, no puede estar ausente o suponer que su pensamiento y su actuar no es en sí un posicionamiento político.
Y por último, se identifica a través del texto y a través de los 4 autores que hay un lo voy a decir que así es como laberíntico y además como trabalenguas para mí, pero es un rebasamiento cognitivo de los estudios contemporáneos, ¿no? Es decir, se ha agotado este acercamiento científico y este acercamiento racionalista y mecanicista y positivista hacia lo que serían los problemas, ¿no? Esta idea funcionalista de que las cosas para que puedan funcionar nomás hay que moverles como poquito y ya como si fuera un automóvil Volkswagen, pucharlo en bajadita para que arranque y ya se soluciona el problema. Esta idea está rebasada. Tendremos que cambiar el modo en que pensamos los problemas para poder acercarnos y tratar de hacer un modo diferente de soluciones o de propuestas de solución. Estas 3 ideas se desarrollan en el texto y a partir de ellas cada uno de los autores genera un artículo. Voy a ser breve. López Rangel, el doctor López Rangel nos habla de la complejidad y nos introduce a todo lo que sería el pensamiento complejo de Morín, y el doctor Francisco Platas López nos habla de la complejidad y de los centros históricos y cómo la historicidad actualmente forma todo un debate. Poco antes, Rafael López Rangel nos habla de que no hay una teoría del diseño absoluto, a pensar de que esta ha sido defendido y es herencia de la modernidad y todavía permea sobre algunas escuelas de arquitectura. José Udgar Salceda, con quien tuvimos la oportunidad de ahora en la mañana de estar en una videoconferencia, él desde la Ciudad de México, y nos hizo comentarios precisamente de este texto, nos hablaba de que hay como ciertas ideas a las que tenemos que acercarnos para comprender la producción social del hábitat. Una de estas ideas es la otredad, el otro, ¿no? Que existen en el entorno un patrimonio tangible pero también intangible, y que la modernidad ha sido es bastante célebre y bastante acertada, ¿no? La modernidad en arquitectura ha sido una aplanadora histórica de la historia y de las tradiciones, y viene a mi mente este anuncio que todos veíamos de una aplanadora que se subía arriba de unos colchones y los aplanaba, pues imaginemos que que pretendiéndolo o no pretendiéndolo, esta ha sido una consecuencia de la modernidad. Y llegamos al artículo del doctor Gustavo Romero, que nos hace una explicación de todo lo que pasa en la cuestión de la producción social del hábitat, retomando desde la cuestión de la ciudad, desde la cuestión de los métodos de diseño participativo, retomando lo que yo califico de una transición de la modernidad a lo que sería la participación que sucede en los años 60 y 70, y cómo esto no ha tenido una ruptura, sino ha tenido un crecimiento y una transformación. En otra ocasión lo hemos comentado y hemos dicho que la complejidad de Morán, nosotros éramos complejos antes de que Morán sacara el listado, ¿no? O sea, los que tenemos trabajando desde los años 70 o bueno, desde los años 80 y que hemos trabajado en la cuestión social, claro que adoptamos como propia todas estas ideas porque digamos que las intuíamos o las conocíamos desde anticipado, ¿no? El doctor nos hablará de todo un panorama, ¿no? Del espacio, qué pasa y se hace una pregunta: ¿qué pasa con el espacio urbano construido? ¿Qué pasa con la construcción social del espacial habitable? El poder del dinero dominante, el poder del dinero es dominante sobre la idea de modernidad. Países centrales, periféricos, el detrimento constante de la calidad de vida, ciudades abandonadas al mercado, la dialéctica, la introducción de la dialéctica y lo complejo. Y más adelante en el texto, sin terminarlo y sin llegar a las conclusiones donde se generan las propuestas, nos habla de
el principio dialógico y el principio de recursividad y el principio logramático. Lo explica bastante bien en términos de lo arquitectónico, que desde luego son ideas que desarrolla Morán para explicar, desarrolla Morán como herramientas para acercarnos a lo real, ¿no? Y finalmente, estas voces que nos pueden llegar a calificar de anacrónicos, pues lo hacen, yo no creo que por mala fe, sino por desconocimiento. Si hay realmente la vanguardia en arquitectura que no esté, que no represente esta búsqueda obsesiva por la determinación formal, sino una búsqueda integral de lo arquitectónico en toda su dimensión, que no sea solamente un repertorio formal, sino que hablemos de lo habitable, hablemos de lo contextual sustentable y que hablemos y también hablemos de lo formal. Esa búsqueda está sin lugar a dudas representada en la voz de aquellos que trabajan en la producción social de lo habitable. ¿Y quiénes trabajan en ello? Pues un conjunto, un chorro de gente, ¿no? Pero sin duda alguna, los 4 autores presentes en este libro, que está en 100 pesos afuera y en 50 pesos a estudiantes allá, están aquí, esas voces están aquí, ¿no? Y cedo el micrófono al doctor Gustavo Romero, y ya. Bueno, primeramente y antes que nada, quiero agradecer a esta universidad, al Instituto de Artes y Diseño de esta universidad, a las autoridades, especialmente a Elvira, Maicot, y a los demás compañeros, a Jesús, con los cuales, uno más de compañeros, hemos tenido una estrecha relación hace muchos años. De hecho, yo soy casi parte de esta escuela desde hace como 15 años, ¿no? 20 años que hemos estado haciendo cuando trabajamos con la maestría aquí en la UNAM y el grupo de compañeros que ahora están en diferentes posiciones aquí en la enseñanza, y he tenido la gran oportunidad de venir con frecuencia y mantener una relación y un diálogo con ellos de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que de conocer también pues las realidades, contradicciones de esta ciudad, ¿no? He tenido la oportunidad por los mismos compañeros de tener que ver y analizar desde una vez por ejemplo, con Elvira, ver estos barrios centrales con grandes problemáticas que la universidad quería abordar, este tipo de cosas, o con Leticia, que estuvimos como 3 o 4 horas viendo todo el poniente de la ciudad, o también otra vez con el proyecto de Carlos González Lobo y con Luis, otro compañero, Luis Domínguez, también que veíamos todas las cosas del poniente también. Entonces he tenido la oportunidad de conocer pues la situación y algunos de los problemas, aunque sea así un poco superficialmente, y entonces esto ha sido muy, muy gratificante para mí. Por lo tanto, vuelvo a repetir, ha sido pues agradecer el poder ahora presentar, comentar un poco lo que hicimos nosotros con este libro. Tal como menciona Jesús, nos hemos enfrentado a una serie de polémicas y discusiones importantes en el campo de lo urbano arquitectónico en los últimos tiempos. Primero, a nivel mundial, a nivel regional en América Latina, ¿no? De alguna manera, y en el caso especial de México, también en ese sentido, de qué está pasando, de esa manera, qué está sucediendo con estos fenómenos y qué está pasando con las prácticas, es decir, qué está pasando con las ideas que están atrás de lo que se viene haciendo. Y esto, digo, ha sido una polémica importante que se ha desarrollado, un poco difícil a veces, porque hemos encontrado en el gremio arquitectónico muchas dificultades para poder establecer un diálogo. Se trata un poco, como siempre, de visualizar las cosas en cuestiones cuantitativas, operativas, funcionalistas. Y mucho de lo que nosotros hemos hecho y realizado en muchos ámbitos, no solo de la producción arquitectónica, no solamente en la realización arquitectónica, ya sea en su proyecto y en su ejecución y sino también en toda la producción arquitectónica y en todas las cuestiones que de alguna manera
representan aspectos que limitan, dificultan la posibilidad de hacer cosas que puedan ser aquello que llama González Lobo muy claramente una arquitectura apropiada y apropiable. Entonces esto ha sido un problema complejo y entonces el diálogo un poco ha sido en esta situación de, como por ejemplo, de que reconocen muchas de las cosas que hemos hecho en términos específicos, pero la discusión de las ideas y los conceptos ha sido muy difícil. Ha habido un rechazo muy fuerte del gremio a tratar de discutir estas cosas. Y entonces, en una de esas cuestiones ha sido el hecho de que también hemos tenido que abordar el desarrollo de una base teórica y de una serie de posturas y desarrollos que vinculen aquellas posibilidades de la práctica misma, ¿no? De la praxis, diríamos más en ese sentido, y de que nos pudieran soportar y darle la dimensión que nosotros creíamos más certera a ese tipo de trabajos que hemos englobado en lo que se llama la producción social del hábitat. En esa cuestión, en el campo académico, ha sido también una vinculación que viene desde el autogobierno de arquitectura, en el cual se planteó en forma inicial en este país y después repercutió una postura que trataba de vincular mucho más a la enseñanza con las llamadas así realidades sociales, a veces un poco dirigidas primordialmente a aquellos que estaban afuera de los beneficios del desarrollo que la sociedad tenía en sus partes más avanzadas sobre lo que llamamos la arquitectura y su ciudad, ¿no? En ese sentido. Y entonces de ahí devino toda una serie de cuestiones, y una de las cosas que surgió muy importante en ese sentido fue las posibilidades de llevar a cabo la práctica y el desarrollo de la planificación y el diseño participativo urbano y arquitectónico. Y entonces, tal como decía Jesús, nosotros éramos también en función de ese enfrentamiento con la realidad directa, de ver qué estaba pasando con los grupos, de dialogar. Nos dimos cuenta que el mundo era otra cosa de lo que habíamos aprendido, de lo que creíamos que debía ser el papel de los arquitectos en esa cuestión. Y nos preocupó muchísimo el darnos cuenta que nuestra preparación no era especialmente útil para trabajar con aquellos sectores de la población, independientemente de que fueran de bajos ingresos, sino que importantemente eran culturas diferentes y lógicas diferentes ante el habitar, ante la construcción de su propio habitar, ante todo aquello que es la materialidad de la espacialidad urbana y de la arquitectura. Y que entonces no podíamos hacerlo con las posturas, con las ideas tradicionales que habíamos recibido en las escuelas. Y eso nos llevó a tratar de romper con toda esta cuestión y a llevar a cabo toda una construcción práctica, teórica, epistémica, para poder trabajar. Entonces esto fue una preocupación muy importante, y en los últimos años, digamos, en que volvían a ser álgidos toda una serie de discusiones, y empezaba a haber una gran crisis de la arquitectura. Hay una gran crisis, por lo menos algunos lo creemos, en términos de la situación y la producción de arquitectura en el mundo. Una ya sabida por la crisis ambiental, que también es tratada de alguna manera con esa visión, que es lo que pasa, y que como toca a todas las partes de la sociedad se ha vuelto una cosa que todo el mundo habla, hacemos poco, pero todo el mundo hablamos de ello, y ha repercutido muy seriamente, porque esto implicaría que tenemos que repensar todo lo que hacemos en arquitectura en función de este nuevo elemento que tenemos como conciencia humana ante esta situación. Pero tenemos también otra serie de grandes problemas en las ciudades. Y tenemos además el gran problema en las actuaciones de parte profesional, gubernamental y de sectores inmobiliarios en la vivienda. Y entonces esto ha implicado que teníamos que tratar de aportar una serie de cuestiones que dieran cierta respuesta o diálogo ante este tipo de cuestiones.
Y entonces, en una articulación de 3 entidades de la Ciudad de México, 2 de ellas de carácter nacional y una de ellas de carácter metropolitano, que son el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y la UNAM, con algunos de sus miembros profesores, hemos creado una red de trabajo teórico y conceptual. Y en ese aspecto, entonces, se nos planteó el hecho de formular un libro que hablara sobre esta cuestión y de estos 2 aspectos fundamentales, la complejidad y la participación en la arquitectura y en lo urbano. Entonces eso fue el origen de esa situación, y entonces veíamos cómo podíamos mostrar y abordar desde diferentes puntos de vista, pero todos articulados dentro de esta visión de cómo se podía trabajar, ¿no? La primera de ellas, como ya se dijo, de Rafael López Rangel, no voy a repetir, lo van a leer, en el que él hace todo un análisis muy complejo, valga la redundancia, e interesante de hacer ver por qué es conveniente repensar todo lo que pensamos acerca del diseño y de hacer la arquitectura, y por qué todas estas cuestiones del llamado pensamiento complejo tiene sentido en esta situación, ¿no? Es decir, va a ser esta cuestión que ahora ya podemos ver, esta herramienta cognoscitiva que nos permite poder entender ahora esa interrelación diversa, incierta, indeterminada de los objetos arquitectónicos y urbanos con el conjunto de la sociedad. El trabajo que presenta Francisco Platas, él está preocupado especialmente por esta cuestión precisamente de qué pasa en el momento que abordamos el patrimonio histórico. ¿Qué pasa con ese patrimonio histórico? Tenemos todo un gran discurso del patrimonio histórico en el que aparentemente se dice toda una serie de valores preestablecidos y que debían ser en el sentido, pero que también son históricos y que han cambiado en los últimos 50 años. Es decir, este interés por lo histórico tiene 50, 60, 70 años, no tiene más de alguna manera, sino al contrario. En América Latina es muy notorio cómo acabaron, y acabamos también en el caso de la Ciudad de México y de otras ciudades coloniales, acabamos con gran parte del patrimonio histórico, y que se quiso acabar más hasta que de pronto surgió también esta cuestión del patrimonio histórico, un poco historicista, un poco conservacionista, que ha sido de gran peso en las escuelas de arquitectura, pero que ahora tendría que tener una dimensión mayor para ver sus interrelaciones, situaciones más diversas. Entonces eso es lo que le preocupaba a Francisco Platas, y eso es lo que ha desarrollado, ¿no? En el caso de José Udgar Salceda, y que es una persona que está enormemente preocupado por toda esta cuestión de cómo podemos enclavar una visión todo ontoepistémica y etnológica sobre el entendimiento de la arquitectura. El entendimiento de la arquitectura como acción cultural, como proceso cultural, siguiendo a Saldarriaga, este gran autor colombiano sobre la cuestión de la teoría de la arquitectura, para mí el más importante mundialmente, muy superior a muchos de los europeos y todo este tipo de cuestiones. Entonces, esto ha sido también una preocupación que ha desarrollado en este sentido. Y finalmente, en el caso mío, pues es la presentación de una historia que tenemos unos grupos, las llamadas ONGs Hábitat, de cómo hemos venido construyendo toda una idea desde la idea del poblamiento, la ciudad, y qué pasa con las ciudades contemporáneas, qué está sucediendo, cómo entendemos este fenómeno, qué pasa con las nuevas situaciones que se dan en términos de las transformaciones económicas, las transformaciones de la nueva gobernabilidad, las crisis de la gobernabilidad de las ciudades, todo este tipo de cuestiones que están presentes, de la globalización, de este tipo de situaciones, y qué pasa con las ideas de la arquitectura, de dónde surgieron, por qué el movimiento moderno trastoca una gran parte de lo que se dijo y genera una bronca muy difícil, ¿no? Y decimos ahí muy difícil porque en lugar de enfrentarse con la realidad, la inventa, la suplanta. Entonces ahí hay una cuestión que nos interesa mucho decir, y después iríamos a otra situación que decir, bueno, ante esa crítica, ¿qué proponemos? Entonces viene la idea de la posición social del hábitat, que es una idea que surge y se realiza en América Latina. El grupo latinoamericano
de ONGs, ha sido el promotor de esta idea de la protección social del hábitat, que es de alguna manera el recuperar, el plantearse ese gran esfuerzo que las poblaciones han hecho en América Latina para construir los barrios populares. Con todas las contradicciones, con todos los estorbos, con todos los anatemas, con todos los ataques de los profesionales, inclusive arquitectos han sido los primeros en denostar lo que no entienden. Entonces, junto con los políticos y con toda una serie de cosas, entonces ha sido una lucha muy fuerte en este sentido, y entonces esta situación ha sido proponer entonces cómo podemos producir. Esto ha tenido el eje fundamental de la producción social del hábitat, y por otro lado el eje de la participación. Entonces, ¿por qué el eje de la participación? Porque, como se ha dicho y lo hemos visto, se trata ahí, ¿por qué teóricamente es una manera diferente de poder abordar la manera de pensar, de entender y el hacer arquitectura? No es que sea totalmente nueva, nada es totalmente nuevo, sino al contrario tiene raíces históricas y tiene cosas importantes, y porque eso nos permite en modo de dialogar con los otros actores, que es uno de los puntos importantes. Una de las cosas que le va a pasar a gran parte del movimiento moderno es que se aleja de la sociedad, de los sectores sociales, y va a producir en función de otras razones, ¿no? Otras razones que pueden tener su lógica interna, pero que empiezan a tener serias contradicciones sociales. ¿Y por qué la participación? Yo quiero aquí decir más una última cosa de por qué la participación. Además de lo que ya he dicho muchas veces en el curso que me han invitado a dar, quiero decir que las sociedades se están enfrentando a una transformación radical en todos sentidos. Una de ellas para afrontar toda esta gran crisis de la ambientalidad, de la crisis del sistema capitalista mundial dominante, la crisis del consumismo, la crisis de todo este tipo de cosas que están atrás de estas cosas que nos están llevando a un precipicio, por cierto, todos muy confortables ante el precipicio hasta que nos caigamos, ¿no? Yo pienso que difícilmente vamos a actuar, o cuando nos veamos de cerca al precipicio a lo mejor hacemos algo. En esa situación está transitando políticamente a una dimensión diferente, a la dimensión de las sociedades participativas, es decir, a la dimensión de los estados participativos. Estamos viviendo, y aquí en México lo vivimos, nuestros sistemas políticos representativos ya no funcionan. ¿A quién representan los políticos actuales? Esto nos explica por qué todos los gobiernos del mundo, sobre todo los modelos occidentales, está en una enorme crisis. Es decir, y está pidiéndose que se pase a formas en cuales la participación social, civil, controle mucho más a los estados. No los podemos dejar solos. Entonces eso implica pasar de sociedades representativas a sociedades participativas. Es decir, eso implica otros cambios políticos muy complejos. Y entonces, lo que siempre hemos dicho, no podemos dejar la medicina a los médicos, es peligrosísimo. No podemos dejar la abogacía, las leyes a los abogados, porque también es peligrosísimo. Y tampoco dejamos dejar ni la ingeniería ni la arquitectura a los arquitectos, porque también es muy peligroso. Tenemos que participar. Entonces yo creo que esta situación nos hace ver que esto es así, y aquí es la razón de por qué la participación se engarza políticamente con la arquitectura. Pues eso sería todo, y agradecer esa oportunidad. Sí. Gracias, doctor. Bien, vamos a pasar con la doctora Marisol Rodríguez para que nos converse de su texto, el texto que coordinó. Sí, pues una disculpa por presentarlo yo misma, que lo coordiné, pero es que está tan salidito del horno que no se lo pude dar a nadie para que lo lea. Entonces, pues, con mucho gusto me ofrezco a presentarlo, y pues lo leyeron dictaminadores, pero no sé quiénes son. Entonces, pues, en fin, el texto se llama Planeación Urbana y Regional, Teoría y Práctica. Es un título un poquito ambicioso, pero desde inicio lo primero que les puedo decir es que no es un libro sobre la historia de la planeación, sino que es un libro que intenta reflexionar sobre qué es la planeación urbana como profesión, en qué lógica se encuentra, en qué campo epistemológico de la ciencia nos insertamos. Entonces, la primera parte, el libro se divide en lo que acordamos o entendimos dividir entre teorías de la planeación,
que serían aquellas que son propias de la planeación, o sea, del campo disciplinar, de los paradigmas que han marcado la evolución de la planeación, desde la lógica positivista del siglo XIX hasta la lógica de la intersubjetividad y las lógicas comunicativas actuales que el doctor también refiere y que están relacionadas con la participación social, o sea, el tránsito que se ha dado en el siglo XIX, la reflexión sobre la propia esencia de la planificación urbana ha llevado a un proceso de cambio de paradigma interno, natural, en la propia teoría de la planeación. Y la segunda parte del libro lo entendimos como teorías en la planeación. O sea, son aquellas teorías de áreas de especialidad como la teoría de la localización, la planeación ambiental, el ordenamiento territorial, la normatividad, que no son específicamente de la planeación, o sea, del campo en sí o de la parte más epistémica de la planeación, son otras áreas del conocimiento que aportan a la planeación. Entonces, son parte, pero hay una diferencia y quisimos marcarla. El propósito del libro, sin duda, está dirigido a estudiantes, ¿se oye muy mal? ¿No? Está dirigido a estudiantes de planificación urbana, naturalmente. La idea del libro fue la siguiente: Ciudad Juárez es una ciudad que todos sabemos, todos los problemas que tiene. Sin embargo, hay algo muy interesante. Hay muy buenos planificadores urbanos en Ciudad Juárez, seriados en Ciudad Juárez. Tenemos especialistas formados en muy buenas universidades, entre la UACJ y el COLEF. En el COLEF, por ejemplo, tenemos a Sergio Peña Medina, doctor en planificación urbana, creo que por Cornell. Tenemos a César Mario Fuentes Flores, doctor en planificación urbana en Los Ángeles, creo. Tenemos a la doctora Ana Córdoba, doctora en planificación ambiental. Tenemos a la doctora Lourdes Romo, doctora en acción social. Entonces, en el COLEF estaban esos profesores. Por otro lado, acá, aparte de una servidora, que pues mi doctorado es en urbanismo, también se incorporó, está con nosotros el doctor Argomedo, que pues es una viva experiencia de la planificación en México y en esta ciudad. Y por otro lado se incorporó también la maestra Teresa Vázquez Castillo, que también viene con un doctorado en planificación urbana de Cornell. Entonces, pues bueno, hay muchos especialistas, más de lo que uno podría esperar exactamente. Y por otro lado, la maestría en planificación y desarrollo urbano, que ha pues gestado y creado un grupo de especialistas como son el doctor Eric Sánchez, la doctora Elvira o los propios estudiantes que han sido formados por la planificación y en la planificación, o sea, la propia planificación los ha gestado y de ello, en ello han trabajado muchos de sus trabajos. Entonces, un poco fue unir a estos profesionales para hacer un libro que cada uno se encargara de hacer como un gran resumen de lo que ha sucedido con la planeación urbana para hacer el reto más entendible a los estudiantes. Porque el reto que enfrenta un estudiante ahorita cuando comienza a estudiar planificación urbana es que hay muchas tendencias en competencias. O sea, como bien plantea el doctor Sergio Peña en la introducción del libro, estamos en las ciencias sociales y eso nos diferencia de las ciencias básicas en algo muy peculiar. Las ciencias básicas son paradigmáticas, o sea, un paradigma sustituye al otro. ¿Cambian las leyes de Newton o no cambian? Entonces, mientras no cambien, tienen valor y ese paradigma sigue válido. En el caso de las ciencias sociales, algunos autores las consideran aparadigmáticas, en el sentido de que no hay un paradigma o una teoría que cambie otra, sino que se van sumando las teorías, se van sumando en teorías o en paradigmas que están en competencia, que están al mismo tiempo como el palimpsesto de paradigmas uno encima del otro, yuxtaponiéndose, ¿no? Entonces es muy complejo para un estudiante de planificación urbana el tratar de transmitirle cuáles serían las buenas prácticas de la planificación. O sea, ¿qué teorías hay? ¿Cuáles son válidas?
cuáles son vigentes. ¿Por qué? ¿Cómo puede llegar a saber cuál de esas teorías, qué lo sustenta? ¿Cómo puede tener una visión crítica sobre las teorías de la planificación? Para eso hay que comprender las teorías de la planificación. Entonces, la primera parte, justamente el primer capítulo, la introducción, se llama ¿qué es la teoría en la planeación? Entonces, ahí se pasa en una primera parte por primero se define la planificación urbana como la define la Organización Internacional del Trabajo, o sea, ¿qué espera la Organización Internacional del Trabajo de nosotros? Eso hay que tenerlo claro, o sea, cuál es nuestro estatus y cuáles son las tareas que realmente son nuestra responsabilidad civil ante la sociedad y ética. En la misma introducción, entonces, se plantea qué es entonces la teoría de la planificación, o sea, cuál es el estatus profesional que tiene la planificación en esta lógica de los campos disciplinares y pues tratando de entender este papel o esta situación o esta postura qué significa ser planificador, entendiendo que estamos en las ciencias sociales, en un área que se caracteriza por la competencia paradigmática, donde no hay un paradigma dominante, que es una profesión que tiene todavía, no es como el médico que hace un examen de sangre y puede saber exactamente cuál es el problema. O sea, nosotros todavía no tenemos las herramientas que nos permitan diagnosticar exactamente los problemas. Podemos tantear problemas dominantes, pero realmente la complejidad de la ciudad nos impide muchas veces tener un diagnóstico certero. Entonces, todo eso nos caracteriza y hay que saber lidiar, saber posicionarse en el campo profesional en esa situación. Entonces, en este sentido, el libro desde la introducción nos ayuda a comprender la transición o el tránsito de la planeación positivista, pragmática, original, de esta planeación que nace en una lógica instrumental, procedimental, hacia una planeación urbana más sustantiva, más comprensiva, que se busca hoy en día, ya con el surgimiento de otros enfoques epistémicos, ¿no? En ese sentido, pues, el primer capítulo también nos da algunas bases teóricas, o sea, nos explica qué cosa es el positivismo, qué cosa es el pragmatismo, qué cosa es los nuevos paradigmas de las lógicas intersubjetivas y de la intersubjetividad y las lógicas comunicativas, y cómo eso ha permitido un tránsito de la planificación instrumental, del uso del suelo, casi que técnica, o ¿qué puedo decir? Pues pragmática, en fin, hacia una planificación, la planificación como aprendizaje social o como construcción social, o la planificación como ejercicio de comunicación, o sea, otros ejercicios de planificación que van más allá de la primera visión de la planificación. Me voy a permitir, por respeto a los autores del libro y también por respeto a ustedes, leer estas 2 páginas que resumen muy rápidamente los 8 capítulos. Espero no aburrirlos mucho, va a ser lo más breve posible, son solo 2 páginas. Dice, bueno, la primera parte es sobre la teoría de la planeación urbana, integra 4 capítulos. El primer capítulo, teoría de la planeación, el paradigma clásico y los paradigmas emergentes. Hace un recuento de los paradigmas que existen en la planeación urbana. El autor, que es el doctor Sergio Peña Medina, diferencia entre el paradigma clásico, el modelo racional y los paradigmas emergentes. Este capítulo trata de manera más detallada de capturar la esencia de lo que es la competencia de paradigmas en la planificación urbana, identificando aspectos nodales tales como epistemología, procesos, el rol del planificador, la concepción del espacio y la práctica profesional. El segundo capítulo, titulado Ciudad y prácticas urbanísticas, Plan y proyecto urbano, diálogos entre escalas y procesos en el urbanismo contemporáneo, escrito por una servidora, se enfoca al aspecto de las teorías y prácticas profesionales de la planeación, se revisan las raíces ideológicas de la planeación
urbana y la relación entre esas teorías con las concepciones de la ciudad. Los planificadores producen dos productos básicos hoy en día, los planes y los proyectos urbanísticos. Este capítulo hace un análisis de la forma de producir en la práctica dichos productos y las escalas de proyecto. La autora documenta los retos que enfrentan los planificadores para poder implementar en la práctica lo aprendido en las aulas, además de enfatizar una discusión para clarificar la distinción entre urbanismo y planificación urbana, concluyendo que la última tiene un método y teoría, sin embargo forma parte del paraguas del urbanismo. El tercer capítulo, Asociaciones de Planeación y de Estudios Urbanos en Estados Unidos, APA, ACCP, UAA y PN, Planet Networks, se enfoca, escrito por la doctora María Teresa Vázquez Castillo, se enfoca a estudiar las asociaciones de planeación y estudios urbanos en los Estados Unidos. Este capítulo es relevante para mostrar la profesionalización de la planeación y cómo las asociaciones tratan de regular o normar la práctica profesional. Por ejemplo, el Código de Ética y Certificación de los Planificadores, también los procesos actuales de ¿cómo se dice? Demandas a planificadores. Lo interesante es que no existe una asociación como por ejemplo la barra de abogados que norma la profesión de leyes, sino varias, y esta pluralidad muestra la diversidad de opiniones en torno al ser y deber ser de la planeación. Un aspecto relevante a destacar del trabajo es que en México existe una debilidad organizacional de la profesión, ya que no hay una organización que haya tenido continuidad e impacto en fomentar un debate alrededor de la práctica profesional de la planeación. El cuarto capítulo, de la autoría del doctor Salvador Salazar y la maestra Marta Mónica Curiel, titulado Paradigmas de las Ciencias Sociales, Positivismo versus Lógicas Comunicativas e Intersubjetivas, retoma el debate entre propuestas epistemológicas contrastantes en las ciencias sociales. Por un lado, el positivismo, que es el sustento de la planeación racional, y la lógica comunicativa e intersubjetiva que caracteriza a la planeación comunicativa. Los autores, de nueva cuenta, enfatizan la importancia que tiene la intersubjetividad en la producción de planes y proyectos urbanos. Nuevamente cuestionan el supuesto de la ciencia positivista de la existencia de un mundo objetivo, donde lo central para la planeación es establecer causas, efectos e identificar los medios para lograr fines que el científico considera puedan resolver todos los problemas. Esa sería la primera parte, es la parte más de la epistemología al interior de la planeación, y con este capítulo que el doctor Salvador y la maestra Mónica nos hicieron el favor de hacer, que considerábamos que era fundamental porque se habla de paradigmas de las ciencias sociales, y si no se ofrece al estudiante una base de cuál es la raíz de estos paradigmas, pues se les deja sin bases. Entonces, para que el texto tuviera mayor rigor científico o fuera un mayor apoyo, pues se incorporó este. En la segunda parte, titulada Teorías en la planeación urbana y especialidades, esta sección tiene el objetivo de analizar diferentes especialidades dentro de la planeación, tales como el ordenamiento territorial, la sustentabilidad y la economía espacial. Los capítulos discuten las bases teóricas de las respectivas especialidades y sus vínculos con los paradigmas teóricos de la planeación. Se compone de 4 capítulos, los cuales abordan una temática específica o de especialidad en el campo de la planeación urbana. El capítulo 5, Infraestructura verde como enfoque emergente en la planeación ambiental, se enfoca a señalar la importancia y el potencial de la infraestructura verde. Aquí se aborda un tema actual relevante que tiene que ver con la planeación ambiental y el tema de la sustentabilidad, y cómo a nivel local, mediante infraestructura verde, podemos lograr la meta de la sustentabilidad ambiental. La autora concluye que la planeación ambiental de infraestructura verde es multidisciplinaria. Sin embargo, es un ejemplo de cómo a través de la práctica se aprende y se retroalimenta. El 6º capítulo, Planeación urbana ambiental y el ordenamiento territorial entre la teoría y la práctica, analiza un tema fundamental en la planeación urbana, el ordenamiento territorial. En este capítulo, la autora argumenta que el espacio es importante como objeto de la planeación. El ordenamiento territorial en su práctica profesional ha experimentado cambios sustantivos, de ser una actividad meramente técnica y científica racional, enfocada al análisis de la aptitud territorial,
para generar mapas de uso de suelo, se ha transformado e integrado aspectos de índole comunicativa e intersubjetiva al incorporar no solo los actores críticos, stakeholders, como parte del proceso, sino la participación social en las diferentes arenas políticas donde el ordenamiento ocurre. El capítulo 7 de las teorías de la planeación urbana, el aporte de las teorías espaciales de la localización al paradigma de la planificación racional, es un trabajo de índole clásico en lo referente a la teoría en la planeación. El autor discute desde la óptica de la economía espacial cómo se da la formación de centros y subcentros urbanos, es decir, a partir de un enfoque clásico y neoclásico, explicamos la formación de la estructura urbana. Este tipo de teorías son muy comunes en los programas de planeación y se enseñan como teorías de la planeación. Sin embargo, son teorías en la planeación específica de la disciplina de la economía regional, que apoyan la planeación urbana y regional. El octavo y último capítulo, Planeación urbana en México, reflexiones sobre la crisis, el marco jurídico y los intentos de modificarlo, de autoría del doctor Miguel Ángel Argomedo, recorre la evolución del marco normativo legal en México y defiende la planeación urbana racional. O sea, el libro en sí estimula al estudiante a conocer la planificación racional y algunos se dan varios ejemplos en el caso de América Latina y de México, de todos los enfoques, de todos los modelos de planificación se dan varios ejemplos actuales y otros de inicios del siglo XX. Pero el libro, en cierto modo, los invita a comenzar a hacer ejercicios de planificación urbana más comunicativos, más de aprendizaje social, de cartografías sociales, o sea, un poco irnos hacia las nuevas tendencias y abandonar un poco el paradigma racional. Sin embargo, el maestro Argomedo de nuevo nos puso sobre la realidad y nos dijo, esto es muy bonito, pero la realidad es esta. Entonces nos hace un estudio de la normatividad y nos dice, pues el autor defiende la planeación urbana racional comprensiva, señala la importancia de reformar el marco normativo para promover una mayor eficacia de los procesos y de respetar legalmente los planes y programas como instrumentos reguladores. Y la última parte del libro, Reflexiones Finales, simplemente retoma el debate sobre la teoría y la práctica de la planeación, y allí se defiende la importancia del diálogo constante y recíproco entre teorías de la planeación y en la planeación. Se señala la importancia de promover una revisión crítica permanente del quehacer de la planificación para salvar la grieta entre teoría, práctica y acción. Y se argumenta la importancia de transitar hacia una planeación urbana más flexible, menos cosificada, más sensible a las necesidades del desarrollo de las comunidades, a través del tránsito hacia las lógicas de la dialéctica, de la acción social comunicativa y la gestión urbana moderna. Entonces, pues el libro sin duda tiene una deuda de todos los autores con la maestría en planificación urbana que nos dio los alumnos y por tanto el reto de tratar de enseñarles o de explicarles, y también tiene un reto con la maestría en acción social del COLEF, una deuda, perdón, con la maestría en acción social del COLEF, y pues un agradecimiento a las instituciones que nos permitieron unirnos, que pudimos tener ese seminario que fue un solo día, pero fue muy enriquecedor. Y pues se ha hecho con cariño para los alumnos, también para nosotros mismos maestros, para que nos puedan dar su feedback y continuar el diálogo. Es como una apertura al diálogo para que podamos seguir platicando. Entonces, pues sería eso. Bien, pues todas las obras están aquí disponibles para ustedes. Y también quisiera ya por último pues invitarlos a que las disfruten junto con pues un amigo que tenemos aquí para ofrecer para ustedes de un vino de honor. Entonces, pues muchas gracias y seguimos aquí platicando en los pasillos.